Los 6 relatos jamás contados de la UTI que te dejarán sin aliento. Cuando digo jamás contados, no hablo de historias que circulan en pasillos con café. Hablo de noches que guardan un reloj y un sonido, camas que el personal evita como si tuvieran olor a duelo, y apuntes escritos a mano que funcionan como un inventario de lo que nadie se atreve a nombrar en voz alta. Soy coordinadora de una unidad de cuidados intensivos en un hospital universitario, ubicación anónimo. Llevo más de una década en turnos nocturnos y durante años pensé que lo más difícil era la fatiga, la burocracia, la muerte anunciada de pacientes terminales. Hasta que un lecho, el leito 10, empezó a marcar un patrón que no encajaba en ningún libro. Si te interesan historias reales de hospital, suscríbete. Aquí vamos a escuchar lo que otros callan. Coordinadora de UTI, leito 10. La UTI a las 2 de la mañana tiene un olor que no aparece en los horarios diurnos, una mezcla de cloro, café rancio y la humedad fría que queda tras largas horas de ventiladores. Las luces se atenúan a niveles que permiten leer, pero que facilitan que cualquier sombra parezca más grande. En el sector C, la luz digital del reloj de la enfermería es una franja roja inmóvil, 0215. Ahí es donde empezó la cuenta regresiva. El leito 10 llevaba tiempo vacío por una razón administrativa. Tras una serie de traslados y una limpieza prolongada, nadie lo pedía. Los familiares parecían preferir otras camas. El personal, igual. Decíamos en broma que la cama tenía mala suerte, y luego dejamos de bromear. Empezaron pequeñas cosas, mareos sin explicación entre el personal en las madrugadas, un sudor frío que aparecía de la nada en la nuca de quien pasaba por ese pasillo, la sensación de que alguien nos miraba desde el borde de la colcha. Un día, una técnica se desmayó apenas cruzó la puerta que daba al leito 10. Nadie entendió por qué pasó. Había pruebas, suero y registros en regla, presión arterial estable antes de la entrada, y de pronto, el silencio de la respiración que se vuelve pesado cuando alguien pierde la vertical. Admitimos un paciente estable esa semana, un hombre mayor con comorbilidades controladas que necesitó observación por una infección leve. Los protocolos estaban en orden, era un ingreso rutinario, nada que hiciera sonar alarmas. A las 02:17, la enfermera de turno me llamó por el intercomunicador con una voz que yo no reconocía en términos de urgencia. Dijo, «Coordinadora, el paciente dice que siente a alguien junto a la cama». Pensé en delirios febriles, era una explicación plausible. Mandé que lo valoraran, que revisaran signos, que habituaran al paciente con palabras sencillas. Cuando llegué, el paciente estaba sentado, con la sábana en la rodilla y su mano se cerraba sobre la barandilla con fuerza. Tenía los ojos fijos en un punto encima del monitor, en la penumbra. Me miró y con voz baja, apenas audible, dijo, «No puedo dormir, hay alguien ahí, no me deja respirar». La historia que sigue es técnicamente simple y, a la vez, extraña en sus detalles. A las 04:07, el monitor hizo un ruido que los técnicos describieron más tarde con la misma palabra, ruido. No fue el clásico multivip de fibrilación ni la sirena larga de una taquicardia. Fue un crujido agudo en la trama eléctrica del monitor, una especie de distorsión en el trazo del SG, seguido por un silencio absoluto de 4 segundos. Luego, el sonido normal volvió como si nada. El paciente entró en paro súbito en ese mismo instante. Reanimamos, hicimos lo que cabía según protocolo. Las maniobras eran ordinarias en su técnica, pero había algo en la manera en que las cifras del monitor se comportaron. Un pulso que apareció en la pantalla, de 4 segundos, como si alguien hubiera pulsado el botón de vida y luego lo soltó. Intentamos documentarlo, buscamos fallas en el equipo, comprobamos cables, cambiamos el monitor. Todo estaba en regla. Seguimos el protocolo de revisión técnica al pie de la letra. La cama quedó intervenida. Se decidió no volver a ocuparla durante 30 días por mantenimiento y por una necesidad de reorganizar flujo. Eso fue la respuesta administrativa. Entre los que trabajábamos esa noche, la respuesta fue otra. Nadie quiso entrar al sector C sin una luz encendida.
La planilla de mantenimiento apareció en la mesa de la coordinación con la palabra interdicción escrita en mayúsculas. Pero más allá del papel, lo que cambió fue intangible. La cama quedó con un halo de prevención. La enfermera de turno empezaba a evitar las rondas en ese pasillo si podía. Los residentes pedían rotación a otros sectores. A cada madrugada, alguien miraba la puerta del leyito 10 como quien mira una escena de tráfico después de un accidente, con curiosidad y una boca que no se atreve a hablar. Durante semanas nos preguntamos si se trataba de fatiga colectiva, sugestión o un patrón real. Ninguna hipótesis nos dejaba tranquilos. Lo que más me marcó no fue la monitorización o la decisión administrativa, sino la sensación de culpabilidad que invadió al personal, la sensación de que habíamos fallado en algo que no tenía un manual. Cuando uno ejerce la coordinación, se enfrenta a decisiones frías, redistribuir camas, autorizar altas, firmar hojas. Pero hay decisiones que no están en los formularios. Cómo mirar a un paciente cuando dice que alguien le toca la mano, si vale la pena escucharlo cuando el diagnóstico sugiere delirium, o si es negligencia alimentar el temor de un familiar con el silencio. Aquel leyito dejó una herida en nosotros que no cerró con limpieza ni con cambios de monitor. La administración llenó papeles, nosotros llenamos noches sin querer caminar por ese pasillo. Algunos compañeros, con pragmatismo clínico, insistían en recordar que la mente humana busca patrones y que, después de días de sueño fragmentado, cualquiera puede atribuir intenciones a ruidos mecánicos. Otros, los que pasan más horas junto a camas que a sus familias, sostenían que había algo más. La alineación temporal de los incidentes, la repetición de síntomas físicos en varios miembros del equipo, la manera en que el equipo respiraba más lento cuando los pasos se acercaban a la puerta. No supimos darle un nombre, solo aprendimos a respetar ese espacio. Si una cama no tiene ocupantes, mejor dejarla así. Si nos tocaba pasar por ahí, encendíamos la luz y hablábamos en voz alta. Había un ritual tácito que nadie escribió, pero que todos obedecimos. Por eso, cuando les digo que la cama 10 quedó vacía, no lo hago en sentido administrativo. Hablo del vacío que se instaló en el ánimo de quienes trabajamos esa semana. Años después, cuando entré de madrugada a una ronda y vi la sábana doblada exactamente como la había dejado la técnica que se desmayó, sentí una aflicción que todavía no puedo explicar. La cama sigue en el plano de lo que evitamos mirar, y cada vez que alguien necesita ocuparla, hay una pausa. Se siente un minuto que pesa más que cualquier protocolo. Termina allí el relato que muchos prefieren contar en voz baja. Lo que yo aprendí como coordinadora es que la técnica tiene límites prácticos y que la experiencia compartida del equipo, aquello que no aparece en los registros, también debe ser respetada. No lo declaramos en un informe, lo vivimos. Residente, 32 años, leito 03. Mi turno era de guardia en la UTI neurológica. Terminé la pasantía de la tarde con el pecho aún palpitante por la adrenalina de resolver ingresos y derivaciones. La sala olía a desinfectante y a la mezcla de aire frío que entra por la puerta cuando alguien sale. El paciente en el leito 03 estaba en observación por encefalopatía hepática, un cuadro que puede presentar cambios en la conciencia, pero estable en cuanto a signos vitales. Era un ingreso complejo en términos afectivos. El paciente repetía preguntas, se enojaba con facilidad y el monitor marcaba constantes sin sobresaltos. A las 3:19 de la madrugada ocurrió algo que si me lo hubieran contado, quizá hubiera pensado que era una anécdota endeble. No fue la primera vez que presencié un episodio así, y por eso lo recuerdo con la precisión que el sueño no permite. 3 paradas exactamente a la misma hora, cada una con el mismo ritmo de reanimación, cada una seguida por una recuperación parcial que parecía devolver algo prestado. La primera vez fue casi improvisada. El monitor se descompensó y en el trazo apareció una alteración breve. Salimos a reanimar, el equipo maniobró, respirador, bolo de adrenalina si hizo falta, y al cabo de unos minutos la presión volvió. El paciente abría los ojos como quien despierta después de una pesadilla y decía, confuso, no me traigan más. La segunda vez todo fue más claro. A las 3:19 en punto, el monitor dejó de sonar con normalidad. Hubo ese silencio raro, seguido por 3 bips secos que nunca antes había escuchado en esa secuencia. Lo que me quedó grabado fue la frase, 3 veces,
ahora no me traigan más. La primera vez pensé que la frase era una delirio postictal, una confusión cognitiva. La segunda vez me invadió el escalofrío. La voz del paciente estaba más firme, como si en su memoria se repitiera la cuenta de una cuenta regresiva. La tercera vez no hubo retorno. A las 03:19 el trazado se fue a plano y ya no volvimos a recuperar la función. No puedo decir que hubiera un acto externo que lo impidiera. Hicimos lo que hacemos, según normativa, con lo que tenemos. Pero hay un antes y un después en la forma en que el equipo respondió. Si antes, al sonar una alarma, el grupo reaccionaba con una serie de movimientos casi coreografiados y técnicos, después de esos 3 episodios la reacción fue distinta, más lenta, más humana, menos optimista. Empezamos a preguntarnos si en realidad hay algo que sucede en esas horas que escapa a la rutina clínica. ¿Por qué siempre a la misma hora? ¿Por qué siempre el mismo ritmo? Los relojes no mienten y uno se acostumbra a mirar la hora antes de tomar una decisión. Ver que esa hora se repetía 3 veces con un patrón tan contundente dejó una marca. Después del último episodio, algunos residentes dejaron de responder a todas las alarmas con la misma intensidad. No era una actitud de indiferencia, era cansancio y una pregunta que no sabíamos responder. ¿Hasta cuándo insistir en reanimar? En la sala se instaló una especie de debate no escrito sobre la calidad de las reanimaciones, sobre cuándo es humano sostener la vida con todo aparato y cuándo lo que hacemos prolonga un sufrimiento. Eso se tradujo en conversaciones furtivas en la sala de estar, en llamadas a familiares para revisar voluntades, en miradas largas hacia los papeles oficiales. Lo que me impactó fue la frase de aquel paciente repetida 3 veces: «No me traigan más». En una palabra hay una voluntad que puede no corresponder al estado de conciencia, pero que cala hondo en quienes toman acciones en la madrugada. Cuando alguien repite una voz así, como si detrás de la frase hubiera una decisión tomada en una habitación silenciosa, cambia la manera en que los profesionales vivimos el arte de reanimar. No se trata solo de técnica, se trata de creer, por un momento, que hay fronteras que no debemos traspasar. Esa noche, al terminar mi guardia, volví a mi casa con la sensación de que había visto una serie de relojes apagarse y reaparecer. La UTI había dejado de ser un conjunto de monitores para convertirse en un cronograma, que a veces decide por nosotros. Si piensas que eso fue único, espera a escuchar el siguiente caso. Enfermera de paliativos, leito 08. El paciente en el leito 08 era alguien que por edad y trayectoria todos en el servicio conocíamos como el tío entre nosotros. Voz pausada, sonrisa cansada, historias de familia que contaba en esporádicos destellos de lucidez. En cuidados paliativos aprendemos a acompañar más que a curar, y hay gestos que son actos de humanidad. Sostener una mano, ajustar una sábana, avisar a la familia cuando el final parece acercarse. El equipo acostumbraba a dejar un monitor por costumbre, como si la presencia de la pantalla fuera una forma de sostener la vigilancia. A las 05:12, la hija llegó con prisa. No era la primera visita en horas inusuales, pero aquella vez su llegada tuvo una coincidencia que nadie pudo explicar con palabras técnicas. En los registros quedó un pulso de 4 segundos en el monitor, justo en el segundo en que la hija atravesó la puerta. El trazo marcó una oscilación breve, un pulso completo que no pudo corresponder a un latido real dada la condición del paciente. Revisamos cables, la calibración, el sensor, nada apuntaba a una falla. El archivo quedó guardado en el sistema y nadie encontró un error en el equipo. Para nosotros, ese registro fue un golpe de sentido. La presencia del familiar y un pulso fantasma en el monitor alineados al mismo segundo. Lo curioso no fue el hallazgo técnico, sino la manera en que el equipo interpretó ese pulso. Algunos lo catalogaron como artefacto de interferencia eléctrica. Otros, con más experiencia en atención domiciliaria y en el trato con la muerte, dijeron que era como si la sala reconociera el ingreso de alguien que venía a despedirse. La hija se sentó junto a la cama, tomó la mano del padre y contó que en el camino había rezado en voz baja una oración que aprendió de chica. No podemos decir que la oración provocó el pulso, ni que haya sido una señal externa.
Lo que sí pude ver fue a un equipo que, por un instante, dejó de mirar los monitores y se quedó observando la comunión de dos personas en un pasillo iluminado por pantallas y lámparas de procedimiento. En nuestra práctica solemos minimizar lo que no podemos medir, pero aquella mañana hubo silencio en la sala, no solo por el respeto a la despedida, sino porque algo en la casualidad del registro nos hizo aceptar que la tecnología no siempre es la última palabra. El pulso quedó como una nota en la bitácora, y la hija se fue unas horas después con la sensación de haber hecho todo lo que pudo. Para nosotros, ese registro fue una suerte de recordatorio. A veces, las máquinas repiten lo humano. A veces, guardan fragmentos de presencia que no alcanzamos a explicar. En la cocina del personal se comentan estas historias en voz baja. A veces agregamos explicaciones técnicas, otras simplemente asentimos y decimos «nos tocó». Nadie pretende transformar esa coincidencia en evidencia, pero la experiencia dejó una certeza práctica. En UTI, la presencia humana pesa tanto como cualquier monitor. Técnica de enfermería, leito 04. Desde el primer mes que trabajé en la UTI, empecé a notar cosas. No era una compulsión, era un método. Antes de las guardias, llevaba una libreta pequeña en la que apuntaba horarios, cambios de turno, si el paciente pidió agua, si el gancho del suero había sido movido. Pensé que sería útil para recordar detalles en las rondas y, con el tiempo, esa libreta se volvió un registro de patrones que otros dejaron pasar. El gancho de suero del leito 04 empezó a llamar mi atención porque giraba de manera inexplicable. No era un giro suave causado por el viento del ventilador ni por una ligera vibración. Era un giro breve, seco, que coincidía con noches en las que el monitor mostraba alteraciones leves o con episodios de agitación del paciente. Empecé a escribir en la libreta: fecha, hora, descripción breve. Gancho gira 2342. Gancho gira 0312, monitor irregular. Al principio lo hice por hábito, sin darle otra lectura. Con el tiempo, cuando los giros del gancho precedieron muertes inesperadas en ese leito, la libreta se convirtió en un expediente que nadie me pidió, pero que yo llevaba como testigo. Hay algo casi ritual en la forma en que algunas secuencias se repiten en hospitales: un ruido, una puerta que se abre, la llegada de alguien que no habla. En mi libreta hay entradas que parecen un calendario. No puedo demostrar causalidad entre el movimiento del gancho y los desenlaces, y nunca intenté que se interpretara como una relación de causa y efecto. Lo que sí observé fue la correlación temporal. Pocas noches después de que el gancho girara de manera anómala, algo en esa cama descompensaba de forma inesperada. A veces se trataba de una infección que se aceleraba, otras de un paro súbito. Eso no significa que el gancho avisara, sino que mi libreta comenzó a actuar como un termómetro de ansiedad. La decisión de seguir anotando fue una mezcla de curiosidad y culpa. Curiosidad por querer encontrar un patrón, culpa por la sensación de que estábamos siendo espectadores en un teatro donde nadie hablaba con claridad. Empecé a compartir la libreta con una compañera de confianza. Ella me decía que eran coincidencias, que mi mente buscaba orden en el caos. Yo le respondía que no tenía pruebas, solo notas, y que aún así me parecía importante conservarlas. Porque en UTI, a veces lo que queda es lo que escribes, sedimentos de nocturnidad que nadie más vio. Fisioterapeuta respiratoria, leito 11. El leito 11 está junto a una pequeña capilla que antes era una sala de espera. La capilla no está en horario, sin embargo, a medianoche y hasta las 3 de la mañana, más de una vez varios compañeros escucharon una voz femenina rezando sin que nadie se encontrara ahí. Al principio, lo atribuimos a la memoria colectiva, a la sugestión, pero cuando distintos miembros del equipo coincidieron en describir la misma cadencia, una voz baja, repetitiva, sin prisa, la coincidencia dejó de ser anecdótica. Aquel mes, los pacientes ubicados en el leito 11 tuvieron un patrón. Varios empeoraron en 1 o 2 días tras las noches en que la voz se escuchaba. No puedo afirmar que la voz causara el deterioro ni que fuera un aviso. Lo que sí pude ver fue cómo la presencia percibida de alguien rezando modificó la relación del equipo con el espacio. Algunos lo tomaron como un acompañamiento, otros como una señal de que era necesario estar más atentos. Hubo una noche en que escuché mi nombre.
No era mi nombre completo, sino la versión corta que solo mi madre y mi hermana usan. Sentí un escalofrío, y, horas después, un joven en el leito 11 empeoró hasta que no respondió. Lo que todos compartimos fue la sensación de que la capilla y ese lecho tenían una fraternidad. A veces el hospital acompaña la enfermedad con ritos y no siempre son los que prescribe la organización. En el día, algunos se reían de las historias. En la noche, cuando las máquinas parecen susurrar y las visitas escasean, la risa se apaga y queda la escucha. Enfermera jefe, leito 06. La última historia que puedo contar en esta parte tiene que ver con la culpa de no haber intervenido. En el leito 06 hubo un comentario despectivo de un técnico que oí de manera fortuita. Está ocupando la cama de alguien que la necesita. Fue un gesto verbal pequeño, casi sin importancia para quien lo pronunció, pero para la paciente que yacía allí, en estado de mínima conciencia, fue un acto de deshumanización. Días después, esa misma paciente mejoró, abrió los ojos y en un momento de lucidez repitió la frase que yo había escuchado. «Estás ocupando la cama». La resonancia de esa frase me atravesó. No por la exactitud de las palabras, sino por la evidencia de que mis silencios también hablan. La omisión no es siempre una acción de no hacer, muchas veces es no decir lo que deberíamos decir. Fue una lección personal. La dignidad no se negocia con una excusa de eficiencia. Desde entonces, mi conducta cambió. Hablo con los pacientes aún cuando están sedados, lamino sus voces con palabras sencillas, llamo a los familiares aunque a veces sea tarde. No porque piense que las palabras curan, sino porque la presencia verbal puede ser el único acto humano que reciba a alguien en sus últimas horas. Conectar los relatos. Si uno mira los 6 relatos como piezas separadas, son testimonios que podrían leerse como aislados. Una cama evitada, un reloj que no perdona, un pulso que aparece en el monitor, un gancho que gira, una oración que se escucha, una frase que hiere. Pero cuando los ponemos juntos, surge un patrón más sutil, la repetición de horas, 0319, 0473, 0512, la recurrencia de sonidos, 3 bips secos, un pulso de 4 segundos, el chirrido metálico del gancho. La sensación física en el personal, mareo, sudor frío, un nudo en la garganta y sobre todo la tensión entre lo que la técnica puede documentar y aquello que solo se siente. No afirmo que estas historias prueben lo paranormal, no es mi profesión ni mi intención. Lo que digo es que en la UTI convivimos con fenómenos que exceden lo que podemos medir y que afectan nuestro trabajo cotidiano. La sugestión colectiva, la fatiga, el desgaste emocional y la narrativa humana juegan un papel evidente. Pero también está el peso de la experiencia compartida. Cuando varias personas describen la misma hora o el mismo sonido con las mismas palabras, la anécdota deja de ser individual y se torna en algo que, al menos, merece respeto y un registro. Hay un segundo elemento que atraviesa estos relatos, la culpa. La culpa por no escuchar, por no hablar a tiempo, por ceder a eficiencia cuando la dignidad reclama otra cosa. Cada uno de los que trabajamos en esas noches aprendimos a vivir con esa culpa en silencio, y eso moldeó la manera en que tomamos decisiones pequeñas que, sumadas, definen la atención que ofrecemos. No hay manual que instruya sobre cómo actuar cuando la voz de un paciente pide que no lo traigan de regreso. No hay un protocolo sobre cómo guardar la libreta con las notas del gancho que gira, tampoco una fórmula para explicar un pulso fantasma cuando entra un familiar. En el pasillo, mientras me acerco a la sala de descanso, oigo de lejos el timbre regular de un monitor. 3 bips, luego un silencio que parece esperar algo. Esa cadencia se me ha metido en la memoria. Y aunque en la guardia de esa noche habíamos repartido tareas y marcado turnos, lo que quedó claro fue una regla no escrita: escuchar antes de juzgar. Termina aquí, por ahora, mi relato de las primeras camas y sus marcas. Pero la UT tiene muchas habitaciones y muchas noches, y en los siguientes turnos ocurrieron episodios que profundizan estos patrones.
Hay historias que se cruzan entre sí, voces que resuenan en distintas camas y un eco de interrogantes que todavía no hemos resuelto. Continuaré con los relatos que siguen, porque en la madrugada cada sonido puede ser una señal, y cada silencio puede llevar una razón que no supimos nombrar. En las semanas que siguieron a aquellas primeras noches, lo que antes era un rumor suave se volvió una serie de capítulos que el equipo iba relatando con más detalle cada turno. No por morbo, sino por la necesidad de ordenar lo que nos sucedía. Empecé a escuchar versiones ampliadas de cada relato. La coordinadora traía nueva información sobre Leito 10. El residente de neurología recibió cartas de familiares que querían entender por qué su ser querido había dejado de responder siempre a la misma hora. La técnica sacó copias de su libreta y, en voz baja, la ofreció a quien quisiera leerla. Lo que contaré ahora no repite lo anterior, lo amplía, añade matices, describe consecuencias y pequeñas decisiones que cambiaron la rutina de la UT. Coordinadora de UT, Leito 10, lo que vino después. Después de la interdicción administrativa, el Leito 10 no volvió a ocupar a pacientes por casi un mes. En la práctica, la cama quedó en una suerte de limbo, las sábanas dobladas, la lámpara lateral apagada, un lecho listo pero vacío. Algunos días, sobre todo en guardias de fin de semana cuando el personal era menor, surgía la conversación. ¿Y si lo liberamos? ¿Y si con un procedimiento estandarizado se acaba la historia? Pero nunca hubo unanimidad. La cama fue un espejo incómodo. Cada quien veía en ella, proyectada, su propio cansancio o su propia sospecha. Fue en una noche templada de marzo cuando alguien, en un impulso de racionalidad, decidió probar. Llegó un paciente de planta quirúrgica con baja complejidad, una observación breve, nada urgente. La idea era simple, ocupar el Leito 10 por unas horas y ver si algo pasaba. El equipo redujo en lo posible la carga emocional. Se acordó que habría 2 enfermeras presentes de forma consecutiva, el residente avisado y la coordinadora supervisando por teléfono. La primera noche transcurrió sin incidentes. Hubo quejas del paciente por el ruido de los pasillos, por la iluminación, por la inquietud normal de cualquier espacio hospitalario. Dormía con interrupciones propias de los turnos. A los 2 días, cuando el alta administrativa estaba por firmarse, el paciente despertó sobresaltado a las 2:17, la hora que alguna vez se habló en relación con ese sector, y, mirando alrededor, dijo con voz irritada: «Siento que alguien me observa desde la esquina». La enfermera a cargo lo calmó, le ofreció analgesia si tenía dolor, habló con voz pausada. El residente revisó signos, todo en rango. Las luces se mantuvieron encendidas hasta el siguiente cambio y al salir del turno el enfermero dijo, con una risa sin ganas, «Mejor lo movemos mañana». Cuando la cama volvió a quedar vacía, la decisión fue administrativa pero también afectiva. Ninguno de los que había pasado tiempo allí quería repetir la experiencia. Lo que me impactó fue el efecto en el equipo. Algunos empezaron a manifestar pequeños ritos. Antes de entrar, encender la luz grande, decir el nombre del paciente en voz alta al entrar, tomar una taza de café extra. Nada de eso solucionaba los episodios, pero servía para poner un orden mágico de control en noches de incertidumbre. Pasaron meses y hubo un episodio que dejó a todos con el rostro pálido. Fue una madrugada en que un residente joven, recién incorporado, entró de emergencia al sector C para revisar una caída de presión. Tenía prisa, no conocía la historia de la cama. Avanzó sin encender la luz y al acercarse al Leito 10 se detuvo sin saber por qué. Relató después que sintió un frío como un soplo que le atravesó el cuerpo, que el pelo en sus brazos se erizó, que por un segundo sintió que alguien le rozó la espalda. No hubo evidencia física, el paciente estaba estable. Ese residente pidió la rotación a otro sector a las pocas semanas, alegando que prefería estar en áreas con más movimiento diurno. No fue un abandono teatral, fue la consecuencia de pequeñas fricciones entre lo científico y lo que el cuerpo recuerda como peligro. Con el tiempo, la historia del Leito 10 dejó una regla tácita. En cuanto el turno incluía pasar por el sector C, alguien siempre decía en voz baja, «Vamos a encender» o «Hablemos fuerte». Era un ritual de protección sin base documental y, sin embargo, eficaz para la calma del personal.
Esa modificación menor en la conducta laboral, forzada por el temor compartido, marcó la convivencia del equipo. La técnica se justificó diciendo que el ruido ajeno disminuía la ansiedad del paciente. La psicóloga, más pragmática, habló de signos de seguridad que ayudan a sostener los límites de la atención. Residente, 32 años, leito 03. El efecto en la práctica clínica. Los 3 eventos a las 3:19 dejaron una huella profesional que no cabía en los libros. Hubo colegas que empezaron a documentar la hora en el registro de cada parada. 0319, PCR, reanimación, respuesta parcial, se convirtió en una línea que apareció más de una vez en la libreta de guardia. No lo hacían por superstición, lo hacían para tener datos concretos. A partir de esas anotaciones, surgieron debates que antes estaban soterrados. ¿Cuándo priorizar el intento de reanimación y cuándo tener una conversación con la familia sobre límites? Las decisiones dejaron de ser solo técnicas y pasaron a integrar consideraciones éticas que, en las guardias nocturnas, se discuten en voz baja. En un caso que fue especialmente complicado, tuvimos un paciente que había manifestado en varios momentos de lucidez que no quería procedimientos invasivos en caso de deterioro. Sin embargo, no contaba con un documento firmado. La familia, angustiada, pedía que el equipo hiciera todo lo posible. Cuando el reloj marcó 0319, la parada fue inevitable y la reanimación se inició. El residente de guardia recordó las palabras del enfermo y, en el calor de la maniobra, un dilema se abrió: sostener el protocolo hasta las últimas consecuencias o priorizar el respeto de una voluntad verbal sin formalidad. Ese debate no se resolvió en la camilla, se extendió a reuniones posteriores con ética hospitalaria y a conversaciones personales que muchos guardaron como heridas. El equipo adoptó, con el paso del tiempo, una práctica menos formal pero significativa. Cuando se sospechaba que un paciente había repetido una voluntad, se intentaba contactar a la familia y evaluar su posición con más premura, especialmente antes de las horas nocturnas en que el patrón parecía repetirse. No siempre se podía, pero ese cambio demostró que la experiencia humana podía traducirse en ajustes prácticos. La pregunta sobre ¿quién decide? Dejó de ser teórica, se volvió un asunto de coordinación, de comunicación y, sobre todo, de atención a lo que el paciente había expresado aunque no estuviera registrado de forma formal. Un día, semanas después del tercer episodio, el residente que me contó la primera vez tuvo una conversación con el jefe de la especialidad. Le preguntaron si quería un traslado. El joven respondió que no, que prefería aprender a convivir con la incertidumbre clínica que a huir de ella. Esa respuesta, en cierta medida, sintetizó lo que ocurrió en la UTI. No era un asunto de coraje, sino de adaptación humanizada. Aprendimos a mirar la hora con algo más que técnica, la miramos con empatía. Enfermera de paliativos, leito 08, el pulso y sus ecos. Después del famoso pulso de 4 segundos, el registro en la historia clínica del paciente quedó sellado como una curiosidad que merecía archivo. Un tecnólogo en bioingeniería revisó el equipo y emitió un informe. No se encontraron fallas, no hubo interferencias detectadas en ese minuto registrado. En el equipo humano, sin embargo, la lectura fue otra. Los que trabajan en paliativos saben que hay una dimensión invisible en las despedidas. El acompañamiento no es solo físico, es rítmico, verbal y simbólico. La hija de C. Osvaldo volvió varias veces a la UTI en semanas posteriores. En cada visita traía una pequeña oración que repetía en voz baja mientras estaba junto a la cama. No había más incidentes técnicos, pero la gente comenzó a fijarse en la sincronía entre el ingreso de un familiar y un episodio leve en la monitorización. No se estableció un nexo causal, solo una relación anecdótica que, sin embargo, alimentó la sensación colectiva de que hay momentos en los que la atención humana se reconoce en los aparatos. Un suceso que se recuerda con nitidez fue la visita de un voluntario, un hombre mayor que venía a tocar guitarra por las tardes. Entró en un turno nocturno y, sin saber la historia del pulso, se sentó junto a la cama de un paciente en cuidados paliativos y comenzó a tocar canciones tradicionales. Al terminar, el monitor mostró una breve oscilación, un trazo más vivo por segundos. El voluntario, sorprendido, guardó la guitarra y confesó que había rezado en silencio sin pensar en ello. Fue un episodio menor,
Pero para quienes escucharon la historia, se volvió otro ejemplo de cómo las presencias humanas, familiares, voluntarios, rezos, pueden coincidir con registros que, en términos estrictos, no tienen explicación. En los turnos, algunos profesionales adoptaron una postura más contemplativa. Al ver entrar a un familiar, se permitían unos minutos de escucha sin interrumpir procedimientos. Algunos cerraban momentáneamente las cortinas para otorgar intimidad. La tecnología seguía siendo central, pero se empezó a comprender que su registro no es necesariamente el único modo de validar una despedida. Técnica de enfermería, Leito 04, la libreta y el peso de anotar. La libreta que la técnica llevaba se convirtió en un documento que circulaba en mano entre quienes querían entender patrones. No fue publicado ni utilizado como evidencia. Era una memoria frágil, hecha de grafito y tinta, con fechas, horas y anotaciones breves. Con el tiempo, la libreta acumuló observaciones que iban más allá del gancho. Notas sobre cambios de luz, llegadas de personal, sonidos extraños, como si la técnica hubiera transformado su observación en un diario de frontera entre la noche y la clínica. Un día, un tutor de enfermería pidió ver la libreta. Lo hizo con un tono profesional, no con la curiosidad de alguien que busca espectáculos. Leyó las entradas y en vez de reír, propuso integrar aquello en una sesión de formación. Cómo registrar lo subjetivo en un ambiente objetivo sin perder rigor. Ese gesto fue revelador. La libreta pasó de ser un apéndice misterioso a una herramienta para reflexionar sobre la práctica. ¿Cómo se manejan las observaciones que no encajan en categorías técnicas? ¿Cómo se evita que la anécdota se convierta en dogma? Poco después, se instituyó un pequeño espacio en la reunión de guardia para observaciones nocturnas, no con el enfoque de validar lo inexplicable, sino para compartir inquietudes que podían afectar los turnos y la atención al paciente. La libreta se quedó con su dueña, pero su espíritu se institucionalizó de manera tenue. Para la técnica, anotar dejó de ser un acto solitario y se convirtió en parte de un diálogo colectivo, que aunque no eliminó la incertidumbre, le dio un canal para salir del aislamiento. Fisioterapeuta respiratoria, Leito 11, la voz y la escucha. La voz que se escuchaba junto a la pequeña capilla planteó una tensión entre explicación y sentido. Algunos sospecharon de altavoces mal regulados de una emisora cercana. Otros, que un vecino del hospital rezaba sin querer y su voz se filtraba por la estructura. Ninguna de estas hipótesis resolvía la experiencia compartida. Distintas personas juraban haber reconocido la misma cadencia y una entonación que parecía antigua, no de un parlante moderno. El joven Gabriel, cuyo empeoramiento coincidió con el instante en que una voz le pronunció su nombre, quedó en la memoria del equipo. Sus padres vinieron a dar las gracias por el acompañamiento y dejaron una nota en la sala de descanso. Estuvieron con él hasta el final. No sabemos por qué, pero sentimos que no estuvo solo. Ese gesto humano fue más valioso que cualquier conjetura técnica. A partir de entonces, la capilla, aunque cerrada en horario, dejó de ser un punto de mera arquitectura. Se convirtió en un símbolo de que en la UTI hay espacios que contienen y otros que registran. Algunos compañeros, con formación en antropología o en trabajo social, propusieron ver la voz como una práctica performativa del cuidado. La repetición de rezos o cantos como un acto que organiza el espacio emocional. Incluso en servicios laicos, actos rituales, sea quien sea que los realice, pueden aliviar a quienes los perciben. Esa lectura ayudó a transformar la sensación de amenaza en algo más cercano a la comprensión. La voz podría ser un acompañamiento, una costumbre que el hospital incorpora sin que exista un plan formal. Enfermera jefe, Leito 06. La frase que transforma la conducta. La réplica de la frase «estás ocupando la cama» en los labios de la paciente fue la bisagra que cambió la actitud de la enfermera jefe. El peso de la omisión, no corregir al técnico, no humanizar una frase, la hizo replantear su funcionamiento en la unidad. Redefinió normas no escritas, hablar con el paciente aún en estados de mínima conciencia, validar la presencia de familiares, corregir en el momento comentarios que deshumanizan. Implementó pequeñas capacitaciones, centradas en comunicación y dignidad, en las que se repasaba cómo palabras pequeñas, dichas al pasar, pueden herir a personas que están en situación de vulnerabilidad. Ese cambio no fue solamente ético, tuvo efectos prácticos.
El ambiente general mejoró en las semanas siguientes. Hubo menos quejas formales de familias y más expresiones de agradecimiento. Para la enfermera jefe, la lección fue clara. No basta con los procedimientos técnicos. La cultura del servicio también define la calidad de la atención. Esa conclusión tuvo un efecto multiplicador. Otros jefes de turno comenzaron a replicar las sesiones formativas, y la idea de que las palabras importan empezó a formar parte del entrenamiento de ingreso de nuevos profesionales. Conectando las nuevas piezas, patrones que persisten. Cuando todos estos episodios se pusieron en conjunto, emergieron nuevos matices del patrón original. No se trataba solo de coincidencias horarias o de objetos que se movían. Emergía una dimensión relacional entre el personal, los pacientes y los familiares. Había una tríada sensible. La hora, 0319, 047, 512. Un gesto tecnológico, un pulso corto, un trazo irregular, un sonido metálico. Y una respuesta humana, rituales, palabras, decisiones. Esa tríada no explicaba nada en sentido científico, pero sí describía cómo la UTI funcionaba como un sistema donde lo técnico y lo humano se informan mutuamente. Se hicieron intentos para cuantificar, listas de incidentes, comparaciones de turnos, documentación de patrones. Todo ello resultó útil para la gestión del servicio. Por ejemplo, se reforzaron los turnos nocturnos en días con mayor carga, pero no llegó a ofrecer una explicación unívoca. La hipótesis de la sugestión colectiva ganó fuerza entre algunos, la de la fatiga y el agotamiento, entre otros, la necesidad de ritos y narrativas entre los que trabajaban en cuidados paliativos. Todas estas respuestas eran válidas a su manera y ninguna anulaba a las otras. Lo más interesante fue cómo esas historias repercutieron en la vida personal de quienes trabajaban allí. Algunos cambiaron su vida hogareña, más llamadas a la pareja antes de ir a la guardia, más espacios de relajación, menos consumo de café como medio de resistencia. Otros buscaron apoyo psicológico. El equipo aprendió a mirar sus propias reacciones. Mareos, sudor frío, sensación de presencia fueron aceptados como señales de desgaste que merecían pausas y autocompasión. Historias cruzadas, lo que no se suele contar. Hubo incidentes pequeños que no formaron parte del relato principal, pero que, reunidos, construyen el clima de la UTI. Una vez, la radio del área de descanso comenzó a emitir una melodía que varios describieron como la canción que mi abuela solía tararear. Ninguno de nosotros tenía familiares con esa canción en común. Sin embargo, la música detuvo por unos minutos el flujo de trabajo y permitió que la gente conversara con calma. En otra ocasión, una lámpara se fundió justo cuando un familiar se disponía a salir. Se encendió otra y ninguno reclamó el reemplazo inmediato. Son detalles que, sumados, cuentan algo más grande, la hospitalidad que se inventa cuando la técnica no lo explica todo. Otro fragmento menos evidente fue la aparición de cartas de agradecimiento. Familias que volvieron semanas después para decir gracias por cuidarlo, y que, en algunas notas, mencionaron la paz que había en la noche o las palabras que le dijeron a mi padre. Esas cartas, anónimas en su mayoría, fueron colgadas en un tablón y releídas en tardes de lluvia como formas de sostén anímico. Reflexión final, dignidad y escucha en la penumbra. No pretendo con este relato ofrecer certezas, mi intención es otra, dar voz a lo que vivimos y proponer una lectura humana de experiencias que a veces la técnica no alcanza a abarcar. En la UTI convivimos con la tensión entre lo medible y lo sentido, entre la eficiencia protocolaria y la fragilidad de seres humanos que están por lo general en los límites de la vida. Aceptar que algo nos sobrepasa no es renunciar a la ciencia, es integrar la humildad en la práctica. Lo que aprendimos, con un precio a veces alto, fue a escuchar más. Escuchar al paciente aunque nos parezca delirante. Escuchar al familiar aunque su manera de rezar nos resulte extraña. Escuchar a un compañero cuando dice que sintió algo y no burlarse. Hicimos cambios concretos, mejor comunicación con familiares, sesiones breves de reflexión tras guardias intensas, protocolos para documentar preocupaciones no técnicas sin convertirlas en superstición.
También aprendimos a custodiar la dignidad en la muerte, evitar frases que deshumanicen, acompañar las despedidas con presencia y no reducir a una persona a un número de cama. Para cerrar, dejo una nota práctica y ética. Estos relatos son testigos de experiencias personales y colectivas. No son evidencias científicas concluyentes ni intentan ser causas de alarma. Respetamos la confidencialidad de pacientes y familias, cambiamos nombres y detalles que pudieran identificar. Si reconoces alguna escena porque trabajaste en una guardia nocturna similar, sabrás a qué me refiero. A la mezcla de cansancio, de rituales en voz baja y de decisiones que no caben en un formulario. Si alguna vez trabajaste de madrugada y viviste algo que no supiste explicar, comparte tu experiencia en los comentarios. Lo que hacemos aquí es escuchar para aprender unos de otros. Comparte este video con alguien que valore historias reales de hospital y suscríbete si quieres más relatos desde la UTI. Gracias por acompañar estas noches y por respetar la dignidad de quienes allí vivieron y cuidaron.